Hay vidas que parecen un susurro, pero resuenan con la fuerza de un eco eterno. A simple vista, Carlo Acutis era un joven de su tiempo, vestido con jeans y zapatillas, con una mente brillante y una fascinación por la informática. Sin embargo, tras la fachada de una normalidad casi anónima, ardía un fuego interior, una devoción que el mundo apenas comenzaba a comprender. Fue un alma que habitó en la frontera entre dos mundos, lo visible y lo invisible, lo terrenal y lo divino. En su habitación, el brillo de la pantalla de una computadora se mezclaba con la serena luz de un crucifijo. El sonido de los videojuegos convivía en armonía con el silencio de la oración profunda. Esta dualidad no era una contradicción, sino una síntesis perfecta. Carlo demostró que la modernidad no era enemiga de la fe, sino un nuevo lenguaje para expresarla. Su vida se convirtió en un puente inesperado, uniendo el ciberespacio con el sagrario, el teclado con el rosario, en un testimonio único para su generación. La pregunta fundamental que su existencia nos plantea es tan simple como profunda. ¿Cómo un adolescente de 15 años, inmerso en la cultura digital, pudo desarrollar una conexión tan íntima con lo sagrado? ¿De dónde brotaba esa sed de eternidad que lo distinguía de sus compañeros? Su historia no es la de un santo de vitral, lejano e inaccesible, sino la de un alma que encontró lo extraordinario en medio de la rutina más ordinaria, revelando un camino posible para todos. Su camino no fue una huida del mundo, sino una inmersión en él con un propósito superior. Mientras otros jóvenes navegaban por la red en busca de entretenimiento o fama efímera, Carlo la transformaba en una herramienta de evangelización. Vio en la tecnología no una distracción, sino un púlpito global desde el cual podía compartir la belleza que había encontrado en la Eucaristía. Cada línea de código que escribía era, en esencia, una oración, un acto de amor ofrecido a Dios. Así comienza el relato de un muchacho que se convirtió en un faro para millones, sin haber realizado nada que el mundo considerara espectacular. Su legado no está escrito en monumentos de piedra, sino en el corazón de quienes descubren, a través de su ejemplo, que la santidad no es una meta inalcanzable. Es una invitación a vivir cada instante, cada clic y cada latido del corazón con una mirada fija en el cielo, demostrando que el paraíso puede empezar aquí y ahora. Nacido en Londres pero criado bajo el cielo de Milán, Carlo Acutis llegó a un hogar moderno, donde la fe era más una tradición cultural que una práctica ferviente. Sus padres, Andrea y Antonia, le ofrecieron un mundo de oportunidades y afecto, sin imaginar que dentro de ese niño de ojos curiosos y sonrisa fácil se gestaba un llamado de otra dimensión. En el corazón de una Italia secularizada, una luz singular comenzaba a brillar, desafiando las expectativas de su propio entorno familiar. Fue su madre, Antonia, la primera espectadora de este florecimiento inesperado. Ella, que apenas asistía a la iglesia, se encontró con un hijo que le pedía entrar en cada templo que pasaban. Veía en él una sed que no sabía cómo saciar, una inclinación hacia lo sagrado que no provenía de su educación. Era como observar una planta exótica creciendo en un jardín común. Un misterio que la invitaba a mirar más allá de lo visible y a interrogar su propia fe adormecida. Desde muy pequeño, sus gestos revelaban una sensibilidad espiritual fuera de lo común. Mientras otros niños señalaban juguetes en las vitrinas, Carlo se sentía atraído por el silencio de las naves y la belleza de las imágenes sagradas. Sus preguntas no eran sobre el mundo material, sino sobre el alma, el pecado y la eternidad. Su inocencia no era vacía, sino que estaba llena de una profunda intuición de lo divino, un conocimiento que parecía infundido directamente en su corazón, desconcertando a quienes lo rodeaban. Esta diferencia se hacía más evidente en su relación con sus compañeros. Carlo no se aislaba, al contrario, era sociable y querido por todos,
pero su centro de gravedad era distinto. Encontraba en el rezo del rosario una alegría tan real como la que otros hallaban en los videojuegos. Su compasión por los más débiles, defendiendo a compañeros con discapacidad o compartiendo su merienda con quien no tenía, era la manifestación externa de una caridad que brotaba de su diálogo constante con Dios. Su amor por la Eucaristía se manifestó con una fuerza arrolladora mucho antes de recibirla por primera vez. Para él no era un símbolo, sino una presencia real y viva. Contaba los días para su primera comunión con una ansiedad santa, describiendo su anhelo como el de un amigo que espera reencontrarse con su mejor amigo. Esta devoción eucarística se convertiría en el eje central de su vida, la fuente de energía que alimentaría todas sus acciones y proyectos futuros. La caridad de Carlo no era teórica, sino práctica y cotidiana. Con el dinero de su bolsillo, compraba sacos de dormir para las personas sin hogar que encontraba cerca de su casa. Se detenía a conversar con ellos, ofreciéndoles no solo ayuda material, sino también la dignidad de ser escuchados. Veía en cada rostro sufriente el rostro de Cristo, una percepción que transformaba la indiferencia urbana en una oportunidad constante para el amor y el servicio desinteresado, un testimonio silencioso pero elocuente. Antonia, su madre, se vio arrastrada por esta corriente de fe. Las preguntas de su hijo la obligaron a estudiar, a buscar respuestas, a matricularse en cursos de teología, para poder acompañarlo en su camino. En un giro extraordinario, el niño se convirtió en el evangelizador de sus propios padres. Su pureza y convicción derribaron las barreras de la costumbre y abrieron en el hogar una puerta directa al cielo, demostrando que la fe puede nacer en los lugares más inesperados. Así, su infancia no fue simplemente el prólogo de una vida notable, sino el terreno fértil donde cada virtud fue sembrada y nutrida. En la rutina de la escuela, los juegos y la vida familiar, Carlo ya estaba construyendo su autopista hacia el cielo. Cada acto de bondad, cada oración susurrada y cada mirada de amor al prójimo eran los primeros ladrillos de un edificio espiritual cuya magnitud el mundo y su propia familia apenas comenzaban a vislumbrar. El corazón de su misión silenciosa latía al ritmo de un amor supremo, la Eucaristía. Para Carlo no era un rito, sino un encuentro diario, la fuente de toda su energía. La llamaba con una certeza desarmante mi autopista hacia el cielo, una vía directa y sin peajes hacia la presencia de Dios. Cada comunión era el momento culminante de su día, el instante en que lo finito tocaba lo infinito, renovando en él un propósito que trascendía su corta edad y su entorno. Junto a este pilar eucarístico se erigía una devoción tierna y constante a la Virgen María. Ella no era una figura lejana, sino su confidente celestial, la madre que lo escuchaba y guiaba. El rezo diario del rosario era su conversación íntima con ella, un ancla que lo mantenía firme en medio de las distracciones del mundo. Estos dos amores, Jesús en el sagrario y María en su corazón, constituían el mapa espiritual con el que navegaba su existencia, una brújula infalible que siempre apuntaba al cielo. Pero lo que distinguió su camino fue su capacidad para traducir esta fe ancestral al lenguaje del nuevo milenio. Mientras el mundo digital emergía como un universo de entretenimiento y dispersión, Carlo vio en él un continente inexplorado para la evangelización. Su computadora no era una ventana para escapar de la realidad, sino un púlpito desde el cual podía proclamar la verdad que ardía en su alma. Vio la red como una nueva plaza pública, un areópago moderno esperando la buena nueva. Impulsado por esta visión, se embarcó en un proyecto monumental: crear un archivo digital de todos los milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia en el mundo. Su lógica era simple y poderosa. Si las personas pudieran ver la evidencia tangible de la presencia real de Cristo, su fe se encendería.
Pasó incontables horas investigando, diseñando y programando, movido por un celo apostólico que transformaba el tedio de la codificación en un acto de amor y adoración profunda. Su habitación se convirtió así en el epicentro de una misión global. El resplandor del monitor se mezclaba con la luz de su fe, y el sonido del teclado se convertía en una sinfonía de oración. Con la destreza de un programador y el corazón de un misionero, construyó sitios web que eran más que repositorios de información. Eran capillas virtuales, faros de esperanza diseñados para alcanzar a las almas perdidas en el vasto océano de Internet, demostrando ser un verdadero ciberapóstol. De esta manera, Carlo derribó la falsa dicotomía entre fe y ciencia, entre espiritualidad y tecnología. Demostró que no era necesario retirarse del mundo para ser santo, sino consagrarlo desde dentro. Sus jeans, sus zapatillas y su pasión por la informática no eran obstáculos para la santidad, sino los instrumentos mismos a través de los cuales la vivía. Se convirtió en un testimonio viviente de que la fe no es una reliquia del pasado, sino una fuerza vibrante y relevante en la era digital. Esta labor, aunque intensa, se llevó a cabo con una discreción admirable. No buscaba aplausos ni reconocimiento. Era un trabajo silencioso, una ofrenda personal hecha en la soledad de su cuarto. Mientras el mundo veía a un adolescente talentoso con las computadoras, Dios veía a un arquitecto construyendo puentes entre la tierra y el cielo. Cada clic era un ladrillo, cada línea de código, un pilar en el edificio de un legado que estaba destinado a resonar mucho más allá de su propia vida. Pero toda autopista terrenal, incluso una que apunta al cielo, debe cruzar el valle de la prueba. El otoño de 2006 llegó con un frío inesperado, no solo en el aire de Milán, sino en el cuerpo de Carlo. Un cansancio que no se aliviaba con el descanso, una debilidad que la vitalidad de sus 15 años no podía explicar. Eran los primeros susurros de una tormenta que se avecinaba, un llamado a un viaje final y definitivo que nadie, ni siquiera él, había previsto tan inminente. El diagnóstico cayó con la fuerza de un rayo en un cielo despejado. Leucemia mieloide aguda, en su forma más agresiva. En cuestión de días, el joven vibrante, lleno de proyectos y sueños digitales, fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos. La habitación del hospital, con su esterilidad y sus monitores parpadeantes, se convirtió en el escenario de su última batalla. El mundo exterior se desvaneció, y la única realidad tangible era el enfrentamiento entre la fragilidad de su cuerpo y la fortaleza invencible de su alma. Frente a la noticia que habría derrumbado a cualquiera, Carlo exhibió una serenidad que desconcertó a médicos y familiares. No hubo quejas, ni preguntas desesperadas, ni un rastro de rebelión. Su rostro, aunque pálido por la enfermedad, mantenía una sonrisa suave, la misma que había ofrecido a los pobres en la calle y a sus amigos en la escuela. Aceptó su destino no con resignación pasiva, sino con la confianza de quien sabe que está en las manos de un Padre amoroso. Fue entonces cuando pronunció las palabras que se convertirían en el sello de su santidad. Mirando a sus padres, con una claridad que desmentía su agonía, ofreció todo su dolor. Ofrezco todos los sufrimientos que tendré que padecer al Señor, por el Papa y por la Iglesia, para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directo al cielo. Su cama de hospital se había transformado en un altar, y su sufrimiento en una ofrenda eucarística viviente. Para Antonia, su madre, cada momento era una mezcla de dolor insoportable y revelación sagrada. Ver a su único hijo consumirse era una herida que desgarraba su ser. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, una luz profética comenzó a brillar. Recordó un video que Carlo había grabado meses antes, donde, sonriendo, decía que estaba listo para morir. Comprendió que su vida no estaba siendo truncada,
sino que estaba llegando a su plenitud divinamente ordenada, un misterio que su fe apenas podía empezar a abarcar. El personal del hospital se convirtió en testigo silencioso de un fenómeno inexplicable. El joven paciente se preocupaba más por la comodidad de las enfermeras que por su propio dolor. Se negaba a despertar a su madre durante la noche para no interrumpir su descanso. En aquel ambiente de sufrimiento, Carlo irradiaba una paz que contagiaba a todos, una alegría que no provenía de este mundo, sino de su íntima y constante conversación con Dios, que ahora se hacía más intensa que nunca. Su sufrimiento físico se convirtió en la última forma de evangelización. Cada espasmo de dolor era una oportunidad para unirse más profundamente a la pasión de Cristo, el centro de su devoción eucarística. No veía su enfermedad como un castigo, sino como el privilegio de compartir la cruz con aquel a quien tanto amaba. Su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu ascendía, preparándose para el encuentro definitivo que había anhelado durante toda su corta pero intensamente vivida existencia. En esos últimos días, la madre entendió la verdad más profunda. No estaba perdiendo un hijo, lo estaba entregando. El niño que la había llevado de vuelta a la fe, ahora le mostraba el camino a través del valle más oscuro. El dolor no desapareció, pero fue transfigurado por la certeza de que la vida de Carlo no era un relato interrumpido, sino un poema perfecto, cuya última estrofa estaba siendo escrita con letras de eternidad, directamente en el corazón de Dios. El 12 de octubre de 2006, las máquinas del hospital registraron el último latido de un corazón de 15 años. El sonido agudo de un monitor se detuvo, dando paso a un silencio que parecía llenar no solo la habitación, sino el universo entero. Para el mundo, era el final trágico de una vida prometedora, una llama extinguida prematuramente. Pero para quienes tenían ojos de fe, aquel silencio no era de vacío, sino de plenitud. Era el momento en que el alma de Carlo, liberada de su frágil envoltura, completaba su viaje por la autopista celestial. Para su madre, Antonia, el mundo se detuvo en ese instante. El dolor de una madre que pierde a su único hijo es un abismo sin fondo, una herida que la razón no puede cerrar. La ausencia de Carlo era un grito silencioso en cada rincón de la casa. Su habitación vacía, su computadora apagada, sus zapatillas inmóviles junto a la puerta. Era la ilusión de la pérdida total, la noche oscura del alma donde cada recuerdo se convierte en una daga, y la esperanza parece una memoria lejana e inalcanzable. En medio de ese dolor resonaban sus propias palabras. Un testamento dejado casi por casualidad. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Carlo había vivido cada segundo de su existencia como un original irrepetible, un diseño único de Dios. Su vida no fue una imitación de los modelos del mundo, sino una auténtica expresión de su alma, en comunión con su Creador. Su partida no era el fin de la obra, sino la firma del artista en un lienzo completo y perfecto. El día de su funeral, la familia esperaba una despedida íntima, el adiós a un muchacho querido por su círculo cercano. Sin embargo, la iglesia se vio desbordada por una multitud inesperada. Acudieron no solo amigos y compañeros de clase, sino también innumerables personas sin hogar, inmigrantes y desfavorecidos a quienes Carlo había ayudado en secreto. Eran el ejército silencioso de almas que él había tocado. Un testimonio viviente de una caridad que operaba lejos de los reflectores, en la pureza del anonimato. Aquella muerte, que parecía una derrota, fue en realidad una siembra. El grano de trigo había caído en tierra para dar mucho fruto. El cuerpo de Carlo descansaba, pero su espíritu comenzaba una nueva misión, libre de las limitaciones del tiempo y el espacio. Su historia, sus escritos y su ejemplo se convirtieron en semillas esparcidas por el viento del espíritu,
destinadas a germinar en los corazones de miles de jóvenes alrededor del mundo, encendiendo una nueva generación de santos con jeans y zapatillas. Así, el luto profundo comenzó a transformarse en una certeza serena. Carlo no se había ido, simplemente había cruzado el umbral. Su presencia se sentía no en la ausencia física, sino en la continuidad de su obra, en las gracias inexplicables y en la paz que su recuerdo infundía. La familia comprendió que el amor verdadero no muere, sino que se transforma. El eco de su vida apenas comenzaba a resonar, demostrando que para aquellos que viven en Dios, la muerte es solo el comienzo de la verdadera vida. Su muerte no fue un punto final, sino un punto y aparte. La noticia de su vida y de su entrega final comenzó a extenderse, primero como un murmullo entre los que lo conocieron, y luego como una ola imparable a través de las redes que él mismo había aprendido a navegar. Su fama de santidad no nació de decretos, sino del corazón de la gente. Jóvenes de todo el mundo, al descubrir su historia, sintieron que habían encontrado no un santo de mármol, sino un amigo en el cielo. El legado digital que Carlo dejó se convirtió en su primera reliquia. Los sitios web que había diseñado con tanta dedicación sobre los milagros eucarísticos no quedaron como monumentos inertes. Se transformaron en portales de fe para miles de personas, faros que seguían brillando con la luz que él les había infundido. Su misión como ciberapóstol continuaba, guiando a almas anónimas a través del vasto universo digital, demostrando que su obra trascendía su propia existencia terrenal, como una voz que resuena desde la eternidad. Pronto los testimonios comenzaron a fluir, como afluentes de un río invisible. Relatos de conversiones inexplicables, de gracias recibidas, de una paz reencontrada a través de su intercesión. Personas que, al conocer su historia, se sentían impulsadas a volver a la Eucaristía, a reconciliarse con su fe adormecida. Estos frutos espirituales eran la prueba más elocuente de que su autopista hacia el cielo no era un camino privado, sino una vía que él, desde su destino, señalaba a todos los demás. Esta devoción popular, creciente y genuina, no pasó desapercibida. La Iglesia, como una madre atenta a la voz de sus hijos, escuchó el clamor que ascendía desde todos los rincones del planeta. Se inició formalmente su causa de beatificación, un proceso para discernir y confirmar oficialmente lo que miles de corazones ya sabían, que la vida de aquel joven con jeans y zapatillas había sido un reflejo auténtico del Evangelio, un perfume de santidad para el nuevo milenio. El mundo contuvo la respiración cuando, años después, su tumba fue abierta como parte del proceso canónico. Su cuerpo fue hallado en un estado de conservación sorprendente, un signo que muchos interpretaron como un sello del cielo sobre su vida. El rostro sereno del adolescente que había ofrecido su sufrimiento por la Iglesia se convirtió en un ícono global, un recordatorio visible de que la integridad del alma puede manifestarse incluso sobre la fragilidad de la carne, desafiando las leyes del tiempo. El 10 de octubre de 2020, en la Basílica de San Francisco de Asís, el nombre de Carlo Acutis fue inscrito en el libro de los Beatos. La imagen de un joven sonriente, vestido con una sudadera, se elevaba en los estandartes, uniendo la tradición milenaria de la Iglesia con la vibrante actualidad de su generación. No era la glorificación de la muerte, sino la celebración de una vida vivida en plenitud, un testimonio de que la santidad es una meta posible, aquí y ahora. Carlos se convirtió así en un faro para una juventud a menudo perdida en el laberinto de la cultura digital. Demostró que no es necesario huir del mundo para encontrar a Dios, sino que se le puede descubrir y servir en medio de los desafíos y las herramientas de la propia época. Su ejemplo enseñó que una computadora puede ser un altar, que cada línea de código puede ser una oración,
y que Internet puede transformarse en una red para pescar almas para el cielo. Su mensaje, aunque profundamente católico, adquirió una resonancia universal. Hablaba de autenticidad frente a la cultura de la apariencia, recordando que todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Su vida fue un llamado a descubrir el diseño único que Dios ha impreso en cada ser humano y a vivirlo con pasión y coherencia, transformando la existencia ordinaria en una obra de arte extraordinaria, un reflejo del Creador en el lienzo de la historia. La semilla plantada en la soledad de su habitación en Milán se había convertido en un árbol cuyas ramas se extienden por todo el mundo. La exposición sobre los milagros eucarísticos que él creó viaja ahora por los 5 continentes, cumpliendo su sueño apostólico a una escala que nunca imaginó. Su madre, Antonia, se convirtió en la principal embajadora de su legado, llevando su historia como una antorcha de esperanza, la prueba viviente de que el amor de un hijo puede transformar el dolor en una misión. La historia de Carlo Acutis, por tanto, no concluye. Es una invitación que permanece abierta, un eco que sigue resonando. Nos enseña que el cielo no es un lugar distante, reservado para unos pocos elegidos, sino un destino al que se llega a través de los pequeños actos de amor, fe y servicio de cada día. Su vida nos deja una pregunta final, tan simple y profunda como él mismo. Si un joven de 15 años pudo construir su autopista al cielo, ¿qué nos impide a nosotros comenzar a construir la nuestra? Su historia, por lo tanto, no es simplemente la biografía de un adolescente piadoso, sino la crónica de un profeta para el siglo XXI. Carlo no vino a condenar el mundo moderno, sino a consagrarlo. Vio en la cultura digital no un enemigo de la fe, sino un nuevo púlpito desde el cual anunciar la belleza eterna. Su vida fue una revelación, que la santidad no exige una huida de la realidad, sino una inmersión más profunda en ella, con una mirada fija en el cielo. Como los profetas de antaño, su mensaje fue simple pero radical. En una era de apariencias y avatares virtuales, nos recordó la importancia de ser originales, de vivir con autenticidad la identidad que Dios nos ha dado. Supo leer los signos de su tiempo y traducir el Evangelio a un lenguaje que su generación pudiera comprender, demostrando que la sed de infinito del corazón humano no ha cambiado, aunque los medios para buscarlo sí lo hayan hecho. Su vida, aunque breve en años, fue de una densidad y plenitud extraordinarias. No fue una historia interrumpida, sino un poema completo, cuya brevedad intensifica su belleza y urgencia. 15 años fueron suficientes para construir un puente entre la tierra y el cielo, para dejar un legado que sigue creciendo, y para demostrar que el valor de una vida no se mide por su duración, sino por la cantidad de amor que es capaz de contener y de entregar a los demás. Así, Carlo Acutis se erige no como una excepción inalcanzable, sino como una invitación personal y directa. Su testimonio derriba los muros que separan lo sagrado de lo cotidiano, recordándonos que la santidad es una vocación universal, accesible para el estudiante, el profesional, el joven y el anciano. Nos enseña que el camino hacia Dios se construye en medio del ruido del mundo, con las herramientas que tenemos a nuestro alcance, sean estas un rosario o un teclado. La pregunta que su vida nos deja no es qué hizo él, sino qué haremos nosotros. Nos desafía a mirar nuestros propios talentos, nuestras pasiones y nuestra vida diaria como el campo donde Dios espera que florezcamos. Su existencia se convierte en un espejo que nos obliga a cuestionar si estamos viviendo como originales o muriendo como fotocopias. Nos muestra que cada clic, cada gesto de caridad y cada oración pueden ser los ladrillos de nuestra propia autopista hacia el cielo. Al final, la historia de Carlo no es sobre la muerte, sino sobre una vida que desborda sus propios límites.
Es un eco que sigue resonando en el corazón de una humanidad sedienta de sentido, un faro que ilumina la posibilidad de encontrar lo eterno en lo efímero. Su latido se detuvo, pero su corazón sigue inspirando al mundo, recordándonos que la santidad no es una reliquia del pasado, sino el futuro vibrante al que todos estamos llamados,